Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Educativa y a través de nuestro canal de YouTube tenemos este espacio que hemos titulado Conversaciones Educativas. Para nosotros hoy es un placer y un honor tener a un luchador de la educación en Venezuela, que es el profesor Octavio Del Amo. Aunque él no es educador de profesión, es educador de vocación de una familia de educadores. Sintió el deber y el trabajo por la educación y hacerlo vida, tratando de defender lo que es verdaderamente honrable, como es los derechos de la escuela privada. Uno de los aspectos que hay que entender de la educación es que el fin es el mismo, pareciera. La educación es pública, pero los intereses y los enfoques, hay educación que es pública, que está en manos del Estado, y hay otros fines de lucro o fines de crear proyectos educativos que tienen que ver con reivindicar valores, proyectos, teorías, y ese sector de las escuelas privadas, del cual estoy orgulloso de formar parte luego de 32 años de actividad en la educación. Yo he trabajado para la escuela pública y para la escuela privada, y yo me siento parte de la escuela privada en Venezuela porque así lo he recorrido. Como ustedes ya saben, he trabajado en Margarita, en Maracaibo, y ahora acá en la zona de Lechería, en escuelas privadas, siempre apoyando la escuela pública. Pero hoy tenemos a Octavio Del Amo, que viene de una familia de educadores y que a través de sus colegios, que además hay que reconocer que son colegios que son transformacionales, y cuando aquí no se hablaba, en Venezuela no se hablaba de la corriente de aula abierta y todo el mundo pensaba que el aula abierta era un mecanismo de sinvergüenzura, ya en la familia de Octavio Del Amo venía trabajando el aula abierta, y ahora todas las escuelas vamos hacia allá, a hacer escuelas de aula abierta. Entonces, de esa perspectiva, y además de haber sido presidente de la Cámara Venezolana de Escuelas Privadas, ha hecho un trabajo importante por la reivindicación de los derechos de la propiedad privada y de la escuela privada en nuestro país en momentos muy álgidos de nuestra historia. En ese sentido, nosotros estamos honrados de tenerte acá, Octavio, y poder conversar sobre lo que nos gusta, que es la educación. Y la primera pregunta que te hago, ¿por qué de ser arquitecto pasaste al campo educativo? Bueno, buenas tardes, Víctor. Gracias por esta gran oportunidad que me das de contactar con la mucha gente que te escucha a lo largo y ancho del país, y mucha gente que estamos fuera, y por la presentación que hiciste de mi persona, que bueno, sí me he dedicado al campo de la educación, a pesar de ser arquitecto, porque vengo, como tú bien comentaste, de una familia que desde el año 41 tiene instituciones educativas en Venezuela. Mis padres eran psicólogos escolares que tuvieron la oportunidad de estar en el momento en que explotan en Francia las nuevas tendencias de pedagogía, con el mismo Jean Piaget y otros pedagogos de avanzada. Y de ahí, bueno, viajan a Venezuela, y desde ese momento pues emprendieron la tarea de llevar adelante la corriente constructivista de la educación. Es decir, pensar que no hay que enseñar, sino que hay que orientar a descubrir, y que en el descubrimiento está la posibilidad de que el alumno asimile y asuma esos aprendizajes, ¿no? ¿Qué hace un arquitecto en la educación? Bueno, tengo la genética, de información genética de mis padres, que en mi caso fue muy influyente. Por otro lado, sentí la necesidad en un momento dado de educar a mis 4 hijos, ¿no? Y me di cuenta que necesitaba mantener las puertas abiertas de una institución como la que mis padres tuvieron, y de ahí entonces es que se crea en el año 81 Aula Nueva, que está en Caracas, en el Cafetal, y que hemos llevado, la semana pasada cumplimos 40 años operando, ¿no? Yo me siento secuestrado por la educación, pero además padezco el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, estoy absolutamente plácido en el secuestro, porque encontré que cualquier transformación en la sociedad
parte de la educación. Así es. Es decir, es verdad que todos los profesionales y los arquitectos tenemos mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Porque generamos los espacios donde ocurren las cosas. Pero las cosas, para que ocurran como es debido, necesitamos que haya una sociedad educada. Y me di cuenta que cualquier esfuerzo que uno pueda hacer, le corresponde participar en la educación a cualquier profesional. Si todos tuviéramos claros que además de nuestra profesión hay que aportar a la educación tendría grandes cambios. Porque yo digo que la educación es algo demasiado importante para dejárselo como peso único a los docentes. La educación es un problema de la sociedad y la sociedad toda tiene que colocar su hombro para que los docentes puedan hacer una verdadera labor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Antonio Pérez Clarín, en un libro que se llama Padres y Madres Primeros Formadores, en ese sentido de corresponsabilidad, si nosotros no entendemos eso, pues luego estamos dejando de lado un campo increíble para el fomento de la responsabilidad de una sociedad. Así es. Y fíjate que yo tengo unas críticas importantes a cómo en la Constitución se ve la educación, y en el momento en que se empieza a trabajar en la Constitución del 99, nosotros hicimos un peso y una fuerza para que se cambiaran algunos criterios que para mí colocan a la educación en un plano de desprecio dentro de la Constitución. Primero, el decir que la educación, es decir, creer que el Estado es el docente. El Estado no es el docente. Quienes son, nosotros creemos no en el Estado docente, sino en la sociedad educadora, no en el Estado docente. No, disculpe, profesor. Una de las cosas que sí hemos visto es que, a ver, a lo largo de estos años se ha distorsionado todo. Y la idea del Estado docente, el primero que habló de eso fue el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y esta gente la utilizó de bandera, la desfiguró, que no tenía nada que ver con lo que esta gente quiere hacer con la educación, ni con las ideas del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Bueno, para empezar es que el Estado no puede estar secuestrado por un partido político, porque entonces ya no es Estado. El Estado somos todos. Y son sus instituciones. Por eso yo creo que en la etapa moderna en que estamos hay que cambiar algunos conceptos. Y uno de ellos es que el Estado no es el docente, sino que la sociedad es educadora para que sea verdadera la educación convocante de todos y cada uno de los ciudadanos. Segundo, creo que debe haber una libertad de propuesta educativa. Es decir, los docentes que investigan y que generan nuevos paradigmas en educación deben tener la potestad de expresarse a través de instituciones o proyectos educativos, emprendimientos educativos, que deben estar, sí, apoyados por el Estado, pero no controlados por el Estado. Totalmente de acuerdo. Segundo, la existencia de la libertad de propuesta permite que las familias tengan un derecho fundamental, que es la libertad de escogencia. Porque cuando en un país existe libres propuestas educativas, el padre, con conciencia de educar a sus hijos de una u otra manera, tiene la potestad, que es la patria potestad, de escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos. Entonces, si el padre que escoge un proyecto educativo específico se hace parte de esa familia, de ese proyecto, y lo asume como tiene que hacerlo, como se suma a ese proyecto educativo. Eso le haría fuerza a esa diversidad de propuestas. No, claro, indudablemente que el Estado debe ser el marco. Yo creo que el Estado de educación debe convivir, pero el Estado no puede inmiscuirse. Porque al final del cabo, como usted dice, incluso muchos de los códices, hay una resolución que es la resolución 058, que cambió la estructura de la sociedad de padres, pero yo creo que ellos lo hicieron y no se fijaron muy bien cómo estaba escrito eso. Ahí, en su artículo número 5 dice que ese consejo educativo puede inmiscuirse en el tema académico.
Claro, eso abre la puerta para muchas cosas terribles, pero para nosotros los educadores nos abre las puertas a cambiar las cosas. De hecho, nosotros desde mi colegio hemos cambiado ciertas cosas para poder darle calidad académica en ese sentido. Pero yo sí creo, estoy convencido que la sociedad debe ser el órgano rector de la educación. Ahora, fíjate, si tú tienes la posibilidad que va más allá del apoyo del Estado para hacer propuestas educativas a través de un emprendimiento netamente privado, el padre que busca ese emprendimiento privado es aquel que tiene las posibilidades de acompañarlo económicamente. Así es. Ahora, cuando el Estado, es decir, el Estado cuando trata de controlar al sector privado, está gritándole al mundo su incapacidad de dar buena educación. Porque yo recuerdo una conversación entrando este gobierno que tuve con el primer ministro de Educación que puso Chávez, Héctor Navarro, en su despacho. Yo le planteé, ¿tú qué opinas de la educación, Héctor, privada? Y él me dice, yo lo que voy a trabajar es porque ustedes no sean necesarios. Y le dije, bueno, me parece, es decir, yo te voy a ayudar, porque en la medida en que nosotros no seamos necesarios, es porque tú estás haciendo una buena educación pública. Ojalá nosotros tuviéramos como competencia una magnífica educación pública, porque la magnífica educación pública nos permitiría a nosotros competir y tener que mejorar, porque el padre que nos escoja tiene que escogernos por nuestra calidad educativa, porque ha de pagar por ella. Entonces, si un Estado promueve, no controla, el Estado promueve la educación, la sociedad controla de la educación y los ciudadanos proponemos proyectos educativos. Ese es el esquema que yo veo dentro de una sociedad moderna y, por supuesto, una sociedad verdaderamente democrática que permita que el Estado no sea el que proponga un único proyecto. Porque cuando tú tienes un único proyecto, desde mi punto de vista, le estás secuestrando al padre su capacidad de escoger. Así es. Si no hay nada más que una cosa, pues estás simplemente entubando todo el sistema educativo. Y de ahí que, bueno, venga una palabra que es verdaderamente muy peligrosa en la educación, que es el adoctrinamiento, ¿no? En el momento en que hay sea cual sea el criterio filosófico. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ese único proyecto. Si hay un único proyecto, hay adoctrinamiento. Es decir, no, sí, en ese sentido, nosotros a lo largo de estos 20 años hemos pasado por acompañamientos, por fiscalización, por amenazas de cambio de currículo nacional, hemos pasado por el tema de la consulta por la calidad educativa, hemos pasado por una cantidad de cosas. Y lo que hemos demostrado nosotros, las escuelas privadas, es que mantenemos todavía la síntesis y la coherencia en este ambiente, ¿no? En este ambiente educativo, y lo hemos demostrado. Ojalá que exista un cambio en la educación venezolana y que de verdad las escuelas privadas seamos los que apuntalemos la escuela pública en esa reconstrucción. Sí me gustaría, nosotros estamos conversando con el profesor Octavio Del Amo, expresidente de la Cámara Venezolana de Escuelas Privadas, a este momento. Yo quisiera, Octavio, si me permite, en ese tiempo que estuviste como presidente de la Cámara Venezolana de la Escuela Privada, oye, en un tiempo histórico venezolano tan difícil, incluso más difícil que este, ¿no? Porque el poder era mucho más visible, con una cabeza mucho más, incluso más preparada, ¿no? ¿Cómo fue tu participación? Si puedes dar un esbozo histórico de tu participación en la Cámara, algunas luchas que ganaron, algunas luchas que ganaste, algunas que perdieron. Bueno, tú sabes que el punto de partida es cuando en el año 99, una vez ya instalado el gobierno de Chávez, empezó la tesis del cambio de la ley de educación. Entonces nos pusimos a trabajar con las otras dos organizaciones
que agrupan instituciones educativas privadas, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, y la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP. Nos pusimos a trabajar en esta ley con otras organizaciones de la sociedad civil y presentamos en el año 2000, en enero del año 2000, creo que la fecha coincidía con la celebración del Día del Maestro, entregamos ante el Congreso Nacional, que para aquel momento era todavía Congreso Nacional, entregamos el proyecto de ley. En ese momento, Enrique Capriles Radosky era el presidente del Congreso. Sí. Y lo hicimos a través de la primera marcha que se tomó, fíjate, es bueno recordarlo, ese día el diario El Impulso de Barquisimeto tituló en su primera página una frase que se convirtió en digamos, el grito de guerra, vamos a llamarlo así, de esa lucha, que fue "con mis hijos no te metas". Y se toma porque nosotros estábamos celebrando una asamblea multitudinaria, yo recibí aquel periódico, lo mostré a la prensa, y claro, eso se reprodujo como una tormenta, y todas las familias venezolanas tomaron, sobre todo las madres venezolanas, tomaron eso como su himno de batalla, porque sentían sin duda que el control de lo que los hijos van a aprender debe estar en manos de la familia, y las madres tienen una labor fundamental. Claro. En ese sentido. Ese fue el punto de partida. De ahí en adelante trabajamos para que se aprobara la ley, y algunos aspectos se aprobaron en la ley, pero verdaderamente eran aspectos más de maquillaje que otra cosa, que lo hicieron un poco para complacernos, pero ya se veía que había un interés muy particular con aquella tesis de formar el hombre nuevo, el nuevo venezolano, que bueno, tú sabes. Sí, no, y eso con los preceptos de Freire distorsionados también, de cierta manera, eso del trabajo liberador y una cantidad de cosas. Sí, bueno, de ahí en adelante, y después de lo que me comentó el ingeniero Navarro en relación a lo que pensaban de la educación, ellos vieron que la educación privada era un estorbo, ¿no? Y que bajo esos parámetros de un único proyecto educativo, la educación privada generaba mucho ruido, porque era cuestionadora, porque, fíjate, nosotros, por ejemplo, en la Cámara de la Educación tenemos unos principios muy básicos, pero muy fuertes, que es que para nosotros debe existir una educación para la libertad. Es decir, lo que la educación tiene que hacer es formar hombres de pensamiento libre, y que para esto tiene que haber libertad para la educación. Claro. Es decir, si no hay libertad para la educación, no hay educación para la libertad. Entonces, bajo esos preceptos es que establecimos la lucha para todos y cada uno de los avances en las modificaciones que pretendían ir cercando yo no digo ni a la educación privada, yo digo es a la familia, al derecho de la familia, de dos cosas que están en la Constitución: libertad de escogencia y libertad de propuesta educativa. Eso, la única manera es que haya esa posibilidad de escoger. Y las luchas fueron en cada momento con resoluciones, con memorándum, con modificaciones a la ley, con decretos presidenciales. Y cuando se dieron cuenta que dentro de las aulas no hay gobierno que se meta, porque en el aula está el maestro, y si hay un maestro pensante, con una buena formación, con unos criterios sobre todo de estar consciente de la necesidad que su función es explotar al máximo las potencialidades particulares de cada niño, es muy difícil cambiar el panorama. Entonces, la tarea se centró en la asfixia económica del sector de la educación privada. Y ahí es cuando empieza algo que sembró malamente el doctor Caldera en su primer gobierno, que fue que el cliente controlara el precio. Es decir, el único sector que se estableció donde el que recibe el servicio controla el precio fue la educación. Porque en todos los demás, cuando había controles, quien controlaba era el Estado. Pero aquí no controlaba el Estado. Aquí se dice
que el que va a comprar carne fije el precio de la carne. Sí, ¿no? Y ahí, evidentemente, todas las inversiones de la escuela privada se vino a pique. Bueno, claro, es decir, ahí ya corrías un riesgo y entonces se separó el crecimiento de la educación privada, inclusive la asfixia económica, porque ha habido momentos de mucha persecución, ha traído como consecuencia que muchos colegios no hayan podido seguir adelante y con eso se logró el objetivo, es decir, ir reduciendo el sector privado. Pero, si eso hubiera estado acompañado con que la escuela pública, así fuera adoctrinante, hubiera sido hasta eficiente en su trabajo adoctrinante, hubiera sido una cosa. Pero es que hemos visto el desmoronamiento y la casi desaparición del sector oficial de la educación. Totalmente. Porque las escuelas están destruidas, los docentes están, bueno, es decir, se han burlado de los docentes de una manera grotesca cuando no les dan ni siquiera los recursos para una existencia mínima. Y luego tienes que las familias se han empobrecido a tal grado que mandar un niño al colegio es una cosa que se ha convertido casi en imposible para un 80% de la población. Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Es decir, ellos trataron de asfixiar la educación privada y abandonaron la pública. Eso hizo que la poca privada que vaya quedando todavía tenga fuerzas y haya padres con esperanza. Y hay un caso que siempre nos preguntamos, hicimos una investigación en la Cámara de la Educación y era, ¿dónde estudiaban los hijos de los funcionarios principales del gobierno? Y extrañamente, ¿no? Es decir, si estábamos formando un hombre nuevo, ellos no querían que sus hijos fueran hombres nuevos. Si querían que tuviera una doctrina o una filosofía política particular, ellos no querían que sus hijos tuvieran eso. Porque los hijos de todos los funcionarios medios y altos y más altos estaban en nuestros colegios. ¿Por qué estaban en nuestros colegios? Es decir, ahí hay una contradicción extraordinaria, pero contradicción que ahora la vemos en todo sentido con las riquezas que se han acumulado, ¿no? Alrededor de algunas personas, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que... Bueno, nosotros seguimos conversando con el profesor Octavio del Amo y me gustaría hacerle una pregunta, ya viendo usted cuando sale de la Cámara Venezolana de la Escuela Privada, ¿cuáles fueron sus logros tangibles que usted puede decir, hay lucha? Y yo siento que su trabajo junto con el de otras personas, desde AMDIEP o de incluso de las escuelas católicas, generaron también unas bases que hoy día mantienen a la poca escuela privada que estamos en pie, evidentemente blindados. ¿Cuáles serían esos aportes que ustedes mencionaron? Porque yo creo que esas luchas, como les dije ahorita, nos mantienen a nosotros a flote. Bueno, yo creo que la gran labor de las organizaciones, las tres han hecho una magnífica labor con criterios de participación diferentes que a lo mejor no compartimos, pero sí sumamos. Aquí lo importante es que sumábamos voluntades para multiplicar resultados. Y eso yo creo que dio su fruto al que se respete nuestro espacio. Nosotros determinamos ocupar un espacio y decirle al país y a la sociedad, nosotros contribuimos con esto, somos fundamentales para el desarrollo, damos una respuesta adecuada a un sinnúmero de familias que se sacrifican en la incompetencia del Estado de dar educación, porque el padre que paga la educación privada está haciendo un sacrificio doble, porque pagará impuestos, aunque en nuestro país los impuestos son bajos comparados con otras naciones desarrolladas, pero los padres tienen que pagar impuestos y no reciben de esos impuestos ninguna retribución. Encima tienen que pagar la educación privada porque entienden que la verdadera función de una familia es procurar todos los espacios para que sus hijos se inserten socialmente, ¿no? Y sean hombres de bien y productivos para esa sociedad. Entonces, esos padres hacen un sacrificio doble. Y eso es de admirar, de reconocer y de agradecer
desde las escuelas privadas que nosotros manejamos. Entonces, Claro. yo creo que esa generación de un espacio protegido y hasta respetado por organismos que no respetan a nadie, ha logrado que la educación privada tenga todavía la cabeza en alto y el apoyo de muchísimos ciudadanos y de familias completas que nos apoyan. ¿Cuáles serán los retos de la educación privada en Venezuela en los próximos años? Bueno, hay un reto inmediato, Víctor. El reto inmediato es retomar las clases presenciales, porque si te voy a decir, esta situación de la pandemia ha debilitado mucho la relación de la familia con la escuela, ha descompuesto el desarrollo social de los niños en su intercambio. Es decir, Sí. el aula no es solo un espacio donde se meten los niños. El aula es un laboratorio permanente de aprendizaje y aprendemos los unos de los otros, empezando por el maestro. Maestro que entra al aula creyendo que lo sabe todo, es mejor que no vuelva. Es decir, al aula hay que entrar convencido como maestro la maravilla de aprender de los niños. Y los niños tienen que ver, al entrar al aula, la maravilla de aprender de sus compañeros. Y todo esto lo orienta el maestro para que esos aprendizajes a través de la investigación, intercambio o intercambio de opiniones, se produzcan los verdaderos aprendizajes, que haya la asimilación y la acomodación de esos aprendizajes para que se hagan propios en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la fase, y cuando tú hablabas de los acuerdos necesarios, las tres organizaciones debieran pedir de forma inmediata una intervención que permita que en el 15 de septiembre estemos todos en las clases. Ahora, ese acompañamiento, que es responsabilidad, la decisión del Estado, debiera estar sustentado en una vacunación masiva, ¿no? Como ha ocurrido en otros países, donde ya estamos absolutamente integrados. Es decir, aquí en los Estados Unidos, la vacunación ha sido un sistema extraordinario que ha permitido que todo esté nuevamente abierto, que ya no se usen mascarillas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que esa respuesta la educación privada la tiene que exigir. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aulas vacías son espacios que se pierden y tiempo en desarrollo, tiempo en sanidad para nuestros niños, o sea, nuestros maestros. Estábamos hablando en estos días con el profesor psicólogo Juan Carlos Santana y hay ya un informe de la UNESCO donde el impacto que está creando la cuarentena en niños de 2 años, de 2 a 4 años, es grave. Imagínense en Venezuela, con todas las dificultades que tenemos de conectividad, de transporte, de gasolina, el trabajo se hace mucho más cuesta arriba, entendiendo que hay muchos maestros con resiliencia que aporta esa diferencia, acompaña. Hay un profesor que siempre hablo de él, que es el profesor Alberto Villegas. Él está en San Diego y él estableció una ruta educativa. Él se va en bicicleta desde su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche. Él va día a día dándole clases a sus estudiantes en su casa, ¿no? Entonces, pero ese es un profesor. ¿Qué pasa con el resto de Venezuela, no? Entonces, el llamado a clase tiene que ser inminente. Yo comparto su tesis porque, de cierta manera, nuestros niños, ¿quién los está atendiendo ahorita? ¿Quién los atiende? La desesperanza, el agobio, incluso está la frustración. La frustración, perdón, y a merced también de un poco de personas que están insanas que maltratan a los niños. Así es, así es. El mejor lugar para pasar el niño el día es la escuela, eso no me cabe la menor duda, porque además permite que los padres sean productivos, ¿no? Y que entonces haya un retorno al hogar de todos en momentos de feliz reencuentro. Esta situación, inclusive, yo he escrito 4 artículos muy punzantes en relación a la educación virtual, porque sin duda nadie estaba preparado para la virtual, Sí, pero hemos sido muy poco inteligentes y hábiles para cambiar las cosas, sabiendo que no se puede reproducir
una clase presencial a través de una pantalla. No, totalmente. Hay profesores que quieren llevarse la tiza al Zoom y eso no puede ser. Es una locura. Así es una locura. Entonces, claro, se están produciendo una cantidad de situaciones incómodas para el profesor y, por supuesto, para los alumnos, en donde no hay verdaderos aprendizajes, sino que hay una tremenda desmotivación hacia lo que es el aprendizaje. Posiblemente para en la edad adulta, la educación a distancia es una herramienta extraordinaria, pero posiblemente también en algunas materias en el bachillerato. Pero preescolar y primaria necesitan ese reencuentro, necesitan esa risa, esa sonrisa, ese pellizco o cualquier, el tocarse unos y otros. Claro. Para saber. Yo voy todos los días a mi escuela, todos los días voy a mi escuela, y las escuelas sin niños son la cosa más triste que existe. Así es. Triste. Seguimos conversando con el profesor Octavio del Amo y nos queda un segmento. Profesor, esta conversación ha sido muy rica, ¿no? Pero muy rica. Así es. Muy placentera. Sí. Me gustaría, para todas las personas que nos siguen, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son los proyectos educativos que lleva? Y un mensaje a todos esos venezolanos que van a tener la oportunidad de escucharlo acá en Anzoátegui o en Caracas o en Maracaibo, en los sitios donde están la mayoría de mis seguidores, que todavía estamos aquí y estamos trabajando en pro de una Venezuela, porque al que emigró, la decisión de emigrar no ha sido fácil para muchos, y me imagino que para usted tampoco, y también quedarse aquí tampoco es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que esos mensajes, proveniendo de usted, de una persona que ha vivido una Venezuela y que la siente porque habla con ese amor del país, una persona con pasión, me gustaría que nos dejara eso. Bueno, mira, el emigrar, como tú bien planteas, es tan difícil como haberse quedado. Yo creo que en las dos situaciones se corren riesgos muy grandes. Hay quien cree que algunos se fueron porque eran cobardes y no querían enfrentar una Venezuela despedazándose. Pero los que se quedaron, ¿no? En el sitio, definitivamente se están enfrentando a una realidad muy dura y con mucho valor. Eso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, hay quien le dio mucho miedo irse, porque se genera una gran incertidumbre al querer salir de tu país, qué va a pasar, qué no va. Entonces, por otro lado, puedes ver que los que salimos fuimos muy valientes porque asumimos el reto a lo desconocido, ¿no? Entonces, yo creo que los venezolanos todos, los que nos fuimos o los que se hayan quedado, han demostrado una extraordinaria valentía y están llevando adelante situaciones de enfrentarse a realidades muy duras, unos porque lo que estaban acostumbrados a vivir se les está cayendo a pedazos en la cara, y otros porque lo que habíamos construido desapareció. Yo siempre le digo a mis hijos que haber emigrado es como haber nacido viejo, porque llegas a un sitio donde no eres nadie, eres prácticamente transparente, ¿no? Y tienes que empezar a colorearte para que la gente te empiece a ver. Entonces, ir poco a poco perdiendo esa transparencia. Pero ese poco a poco te va sumando años de las que ya traías. Entonces, eso se complica un poquito. Mira, nosotros, yo tuve la fortuna de poder emigrar y me acompañaron mis 4 hijos con sus parejas, y creo que eso fue la gran ventaja, porque vinimos un equipo a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno. Logramos desde el principio, instalamos 2 centros preescolares en Florida, en Miami, en una ciudad muy cercana, como yo digo, la urbanización más segura de Caracas, que es la ciudad del Doral, ¿no? Y también instalamos un centro deportivo con canchas de fútbol y demás, porque uno de mis hijos pues está muy dedicado a ese deporte. Y bueno, hemos ido adelante, ahora estamos reconvirtiendo los negocios. Nuestro negocio principal
que es un preescolar que se llama The Imagination Factory y que se fundamenta todo en propiciar la imaginación de los niños desde los 3 meses hasta los 5 años. Ahora lo estamos buscando la manera de crecerlo a través de nuevas sedes que se puedan repetir en otras ciudades aquí en Florida. Entonces, estamos trabajando en equipo. Yo tengo 2 hijas educadoras, licenciadas en educación, con máster en educación de la Universidad Metropolitana. Tengo un hijo que es arquitecto como yo. Tengo otro hijo que es abogado en Venezuela y tiene un posgrado en business aquí en los Estados Unidos. Y todos estamos sumados pues, a construir un futuro que de momento será aquí, siempre esperanzado, porque la nostalgia, Víctor, no hay manera de borrarla. Claro. Eso es algo que queda muy adentro. Es así, profesor. Y se siente... Y que bueno, claro. cuesta mucho. Y me disculpa. No se preocupe, profesor, tranquilo. Tranquilo que... Me disculpa que se me quiebre la voz. Lo que tenemos familia afuera, mi esposa tiene toda su familia afuera, mis hermanos, o sea, pareciera que estuviésemos exilados en nuestra misma casa, es terrible, pero bueno, lo comprendemos profundamente y esas lágrimas valen por mucho. Entonces, yo sí creo... Bueno, yo espero, yo quisiera, Víctor, yo quisiera el mensaje que darle a las familias de Venezuela es, bueno, la esperanza dicen que uno no la debe perder, pero sin duda lo largo que ha sido este camino, ¿no? Ha producido mucho cansancio. Hay mucha gente que ya no va a ver lo que va a ocurrir en Venezuela. Yo puedo ser uno de ellos por la edad que tengo. Entonces, lo que sí estoy convencido es que hay que priorizar lo que hay que hacer en Venezuela para producir cambio. Y a mí me parece que ese espíritu netamente de supervivencia que tienen ahora los venezolanos que están allá, les impide de forma permanente, y por eso se ha ido a generar esa situación dramática, tomar cualquier otro tipo de decisiones. Hoy el venezolano está simplemente viendo cada mañana cómo sobrevive el día. Y eso impide que tú puedas tener otra prioridad, que puedas decir, quiero hacer producir cambios, que quiero tener fuerzas para emprender cosas. Entonces, una de lo más importante es tratar, sobre todo, de alimentar emocionalmente a los niños y a los jóvenes. Porque quizá el cansancio que tenemos los adultos no produzca los cambios que necesitamos. Pero no podemos dejar de alimentar las ilusiones en los jóvenes y en los niños, que entiendan que el mundo puede ser muchísimo mejor. Porque fíjate, Víctor, llevamos 22 años en esto. Un niño que nació que hoy es un adulto, no ha conocido otra cosa, sino que un mundo que se está desbaratando. Así y que cada día está peor. Es decir, para esa persona de 22 años, debe entender que los próximos años cada uno va a ser peor que el otro. Hasta la inexistencia. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso hay que alimentarlo y por eso considero que las aulas tienen que ser el sitio adecuado. Mira, desde el punto de vista de la arquitectura, yo tengo la tesis también de que las aulas, los espacios arquitectónicos educan. Y por eso hubo un momento en Venezuela en que se hicieron escuelas preciosas, como la Francisco Pimentel, como la Miguel Antonio Caro. Es decir, hay escuelas hermosísimas, porque los niños vivían en casas precarias, pero al ir a la escuela bonita, apreciaba otro tipo de cosas y ya no quería, sino mejorar en donde vivía. Entonces, la escuela es un motor de cambio. Y eso es lo que no debiéramos perder, aún en las peores condiciones. Hay que conseguir que la escuela sea motor de cambio y que el maestro sea el motivador de esos cambios. Entonces, todos esos maestros que están en el abandono y que son grandes maestros, no sé de dónde tendrán que sacar fuerzas, pero son las personas que debieran asumir el generar en las aulas un tsunami de esperanza
que nazca de las aulas para que en un futuro lo más cercano posible haya un cambio en Venezuela. Así es. Bueno, profesor Octavio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por tu dedicación. No puedo despedir este episodio de Conversaciones Educativas sin agradecerle a la profesora Tuti Sarría por haberme dado la oportunidad de conversar con Octavio. Y Octavio, la Frecuencia Educativa está abierto para ti, los micrófonos, mi programa de radio y de televisión cuando usted quiera participar. Y a los que nos siguen, bueno, vamos a seguir cosechando personas que piensan y que creen en un mundo mejor, así como Octavio y todos los invitados que hemos tenido. Gracias, profesor. Muy amable, honrado. Gracias, Víctor. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.